Bueno, pues enseguida lo debatimos en la tertulia, estas declaraciones, y vamos también con datos económicos. Según el último barómetro de ATA del mes de marzo, la mayoría no perciben mejoría. El 80% asegura que su situación económica es igual o peor que hace un año. Solo 1 de cada 5 factura más este año 2023. Otro dato que se registra es que sus gastos han aumentado por encima de los ingresos y que, a pesar de que el pasado mes de marzo se dieron de alta unos 11.000 autónomos, supone una cifra inferior a la media de este mes, una curva de crecimiento que va en descenso y que hará que este año incluso el número de autónomos sea menor que en 2022. Los sectores más castigados son el comercio, aunque también se ha notado de forma importante ese descenso en industria y también en agricultura. El presidente de ATA advertía este lunes de que la situación de autónomos y pymes es muy crítica. La situación que tienen en estos momentos los autónomos y las pequeñas empresas es crítica. Crítica. Basta ver que en los últimos 3 meses se han perdido en España 18.300 autónomos y 18.000 empresas. Es que estamos hablando que hoy estamos pagando unas hipotecas más caras, nuestros alquileres están subiendo de media un 9%, los costes energéticos, los costes financieros, los costes de producción, las materias primas. Todo eso está haciendo que hoy 1 de cada 5 empresarios, más de 700.000 autónomos y empresas, han abierto sabiendo que sus gastos van a ser superiores a los ingresos que tienen. Vaya declaraciones preocupantes. Fernando Melchor, presidente de ATA La Rioja, que acabamos de escuchar, ha dicho situación crítica, pérdida de 18.000 autónomos, 1 de cada 5 sabe que abre con pérdidas. Sí, la verdad que es unos datos que no son nada optimistas para este 2023, pero es que la realidad es muy tozuda. A pesar de que hemos tenido una Semana Santa donde los datos, sobre todo el sector de turismo, hostelería, pues han sido muy positivos, la verdad es que la percepción de los autónomos para lo que queda del resto del año, que es casi todo el año, pues no es nada halagüeña. Y esto viene motivado pues por lo que todos vemos en el día a día. Suben las materias, lo que ha comentado Lorenzo, la subida de las materias primas, la subida de todo lo que son los combustibles, de que todo lo que se refiere a tema de suministros. Luego también una cosa añadida y que nos afecta sobre todo al sector del comercio de nuestras ciudades y demás, la subida también de los alquileres, que está suponiendo pues unas cuotas importantes, así como de las hipotecas que se están pagando también la compra de los mismos. Todo eso hace que muchos autónomos a la hora de abrir al día pues no saben si el beneficio a final de mes va a poder superar a esos gastos fijos que va a tener, porque muchas veces también, y eso lo hemos oído en el sector de hostelería, hay muchos autónomos que se resisten a subir todos estos costes en el producto final, pero es que no hay más remedio. De hecho, un alto porcentaje reconoce ya haber subido más del 40% los precios en los servicios y en los productos finales, y hay un 30 y tantos % que piensa que a lo largo del año va a tener que subirlo porque si no se va a ver abocado al cierre. Y esta es la tragedia del día a día en el caso concreto de los autónomos. Bueno, esa subida sí que se ha notado. Decía usted antes que en Semana Santa ha ido bien. A pesar de esos precios, el turismo se ha movido y también eso es una buena noticia, ¿no? Sí, hombre, y gracias a Dios de que hemos tenido, porque también es verdad que la gente no puede vivir solo de las malas noticias, y las ganas de poder salir, unido también al buen tiempo que ha hecho, pues hace que la gente haya respondido pues de una manera masiva al sector turístico, pero a nivel nacional, ya no solo del tema de playas, que ha sido muy proclive con el tiempo que hemos tenido, sino también que es un puente sobre todo muy positivo para el turismo de interior. La AIREF prevé para esta comunidad autónoma que alcance un déficit de un 0,1% del PIB este año 2023. Empeora, por lo tanto, las estimaciones que tenía. El Fondo Monetario Internacional mejora las previsiones de crecimiento para este año, pero, sin embargo, para las expectativas de 2024 rebaja esas expectativas. ¿Qué lectura hacen de estos expertos?
Pues la lectura que hacemos, que los expertos que se dedican a estos temas no son tan positivos como lo que vamos a ver pues a lo largo ya de esta semana, sobre todo de nuestros políticos, ¿no? Donde por un lado, los que quieren seguir gobernando en nuestra comunidad nos van a decir el optimismo, lo positivo que se viene haciendo, pero la realidad es mucho más tozuda, y estos datos macroeconómicos son los que realmente nos afectan. Pero también hay que tener en cuenta que todas las previsiones que normalmente se han venido haciendo, tanto del crecimiento a nivel estatal, del Fondo Monetario Internacional o de otras instituciones, también es verdad que trimestralmente se han visto en la necesidad de ir variando, ir cambiando, porque estamos en una sociedad que actualmente lo que tenemos criterios a corto plazo suelen ser más válidos que los de largo plazo, porque es muy cambiante. Bueno, ¿qué medidas entonces podrían ayudar a revertir un poco la situación del pequeño empresario y del autónomo? Pues las medidas, en primer lugar, seguir trabajando con las que se tienen, trabajar con un diálogo directo con el colectivo. Eso es fundamental para transmitir seguridad y transmitir la línea de intenciones que puede tener el gobierno con todo el sector de los autónomos. A través de la encuesta que se ha realizado y que hemos publicado de los autónomos este mes, también nos da una serie de líneas en las que trabajar y en las cuales profundizar. Muchas veces no se trata solo exclusivamente de otorgar ayudas o subvenciones, que de eso a veces pecamos, de estar pidiendo cada vez más ayudas para conseguir esos incentivos. Pero todas las estrategias que se van a desarrollar o que se tienen que desarrollar a partir de ahora, pues las tienen ahora reflejadas en esta encuesta de coyuntura. Todos esos elementos negativos que en casi todos sus apartados son los que se reflejan, es en los que hay que actuar. Tenemos un problema muy grande en el sector, sobre todo rural, y en el envejecimiento del sector de hostelería, el sector de comercio, y eso está provocando el cierre de muchos de estos negocios. El sector rural son clave. Si cierran, no hay un relevo generacional, digamos que estos pueblos van a perder un elemento fundamental, tanto de su dinamización como de ese servicio que se ofrece en la comunidad. Lo mismo ocurre también, pero en otro ámbito, en la ciudad de Logroño. La falta de ese relevo generacional, unido además a ese aumento de costes que hemos visto, está produciendo el cierre de los comercios. Crear esa oficina específica para el relevo generacional, que no solo tiene que ser el preparar a los descendientes de los que tienen estos negocios, sino el que puedan acceder personas ajenas a desarrollar estas actividades, unido con paquetes como, por ejemplo, si en este momento un autónomo puede acceder a una jubilación activa, con el cual puede contratar a otra persona para ir enseñándole, pero que no sea solo a partir de la jubilación. ¿Por qué no lo hacemos también con un periodo de antelación, con 2 meses también? Ahí tendríamos también cabida, ya no solo de seguridad social, sino ayudas también por parte de comunidad autónoma para ayudar a preparar en estos relevos. Ideas hay muchas, posibilidades de poderlo desarrollar también. De hecho, las estamos lanzando continuamente con todos los partidos políticos que nos reunimos. Pero hay que establecer esa estrategia y sobre todo pedir a los responsables políticos que estén, que la estrategia que desarrolle no esté al albor de un partido político, de una idea y demás, sino que sea una estrategia que se respete por todos y que se tenga como un eje fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Tenía aquí un dato apuntado de la EPA que nos señala que hay 134.000 trabajadores, este es del mes de marzo, 134.083 trabajadores en La Rioja, de los cuales 24.588 son autónomos. Representamos en este momento en torno al 18% de la población activa. Entonces, este peso que tenemos dentro de nuestra sociedad es lo que debe vertebrar y debe establecer los ejes de actuación, pero que sea consensuado por todos. Y ahí es donde nosotros vamos a estar y vamos a prestar pues todo nuestro apoyo y todas nuestras iniciativas para que esto sea así. Bueno, y en principio, ¿qué respuesta han tenido? Si ya han mantenido alguna que otra reunión. De momento escuchan. Y a partir de ahora ya vamos a ir viendo, pero es un momento ideal ahora en época de las elecciones porque todos quieren escuchar.
Luego, como se vayan a desarrollar, pues ya estaremos también como Pepito Grillo para recordarles. Pero de momento es la época fundamental ahora para exigir y reivindicar todo lo que llevamos en nuestra agenda. Bueno, ¿qué suponen para ustedes entonces también? Hemos hablado de costes, pero la subida salarial, la reforma de las pensiones... Todas estas cuestiones ya hemos visto también en la encuesta realizada que hay en torno al 60% de autónomos que no piensa y no tiene intención de contratar a ningún trabajador, porque supone más trabas burocráticas, supone un aumento, el aumento del salario mínimo interprofesional. Hemos visto que en los últimos 2 años ha sido en torno al 40%. Si no va acompañando, no va por un aumento de los ingresos, esto supone pues que no se puede sacar adelante el negocio. Todas estas líneas, lo mismo que trabajar sobre el tema de las tarifas planas de los autónomos que empiezan, las ayudas que se pueden ir dando el segundo año como complemento a las iniciativas por parte de las comunidades autónomas, y ir desarrollando todos estos temas para que todas esas subidas y todas estas cuestiones que al final son, por un lado, problema económico, pero por otro lado también trabas administrativas, no supongan un problema añadido para el autónomo. El cambio por ejemplo, del tema de seguridad social, pues supone que solo un 12% de los autónomos han comunicado cuáles van a ser sus ingresos reales. ¿Por qué? Pues porque supone una traba añadida para el desarrollo de su actividad y que muchas veces pues tarda también en entenderse. Ahí vamos viendo los datos mientras nos lo va contando. Estaba hablando de políticos, de trabas. Hoy en Madrid todo el mundo estaba mirando a ver qué pasaba con la empresa Ferrovial. La Junta de Accionistas ha aprobado el cambio de sede a Países Bajos pese a la presión del Gobierno. El dueño, el empresario, el presidente Rafael del Pino ha apelado a la libertad del establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea para defender ese polémico traslado. Y mientras tanto, el Ministerio de Economía afirma que respeta la decisión de los accionistas. Vamos a escucharles. Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea. Creo que no se puede permitir y que tienen que devolver hasta el último euro de dinero público que recibieron. Desde el insulto, desde el menosprecio y desde el señalamiento a las empresas no se soluciona nada. Es un tema, desde mi punto de vista, clarísimo. En primer lugar, en una sociedad libre en la que estamos, el que puedan decidir en su junta de accionistas que se van a ir a otro país y alegando y justificando de una manera adecuada, hay que respetar esa libertad. Y sobre todo porque esa libertad se va a transmitir a las empresas que van a invertir en nuestro país, que no somos una sociedad intervenida, sino que se respeta el libre comercio y las decisiones de las empresas. A partir de ahí ya se podrá analizar si esa salida de nuestro país pues comporta o puede conllevar alguna revisión respecto de ayudas o algunas otras cuestiones que legalmente se puedan justificar. Pero desde ese punto de vista lo que hay que lanzar es un mensaje que invertir en España y estar en España es un buen negocio. No atacar a la empresa que es la generadora de empleo, y más en el caso sensible que estamos en este momento de las grandes empresas, que son al final también las que pueden atraer un gran capital del exterior. Ya no hablamos del microcapital que podemos representar los autónomos, que estamos en otro sector, sino de los grandes capitales y de las grandes inversiones, pero en principio libertad total. A mí, por ejemplo, me causa más desasosiego lo que he escuchado esta mañana al levantarme por la radio, de los acuerdos que se ha llegado en la Ford, creo que es, en la planta de Valencia, donde se van a establecer planes para la prejubilación a partir de 50-53 años. Eso a mí me produce un horror tremendo porque estamos con los autónomos que se tienen que jubilar con 67 años, muchos autónomos con 70 años con la jubilación activa, y resulta que hay sectores laborales que en este momento se pueden jubilar con 50-53 años, en plena actividad física que pueden estar, en pleno uso de sus facultades. Es algo que en estos momentos, y escuchándolo para determinados sectores y muchos autónomos con los que estamos trabajando y manteniendo pues el contacto directo, sobre todo de los que se empiezan y están pensando en prejubilarse, es algo insultante. Es algo que debería revisarse y no
no hacer que una persona con 50, 53 años pueda estar jubilada con una pensión. En un país como España, una región como La Rioja y otras regiones de España, es algo que no nos podemos permitir. Y es algo que en este sentido, pues bueno, si la jubilación es a 67 años, jubilación a los 53, ya de por sí es algo sí, es un margen muy grande, ¿no? Eso es. Bueno, una última cuestión, volviendo a lo que es el barómetro. Después de que entrase en vigor esa reforma del nuevo sistema de cotización, solamente creo que, según he visto en el barómetro, solo un 12% bueno, se han acogido a ello. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco? Sí, hay que tener en cuenta que la nueva cotización que entró en vigor a partir de enero se puede ir cambiando cada 2 meses según los ingresos que se pueden tener, bien hacia arriba o hacia abajo, pero a final de año es cuando se va a producir una regulación conforme a los ingresos que tengan. Hay sectores que puede ser muy sencillo determinar cómo va a ir su facturación, pues porque igual tiene unos proveedores o unas empresas con las que trabaja y son unos ingresos fijos, pero la mayor parte de los autónomos es algo que es difícil de ejecutar, porque los ingresos suelen ser bastante variables y entonces determinar en cada momento cuál va a ser la facturación es complicado. Yo creo que muchos van a pasar a la fase de regularización a final de año y también con ese problema que puede conllevar, pero eso es una actividad ya entre el autónomo y el gestor, porque aquí sobre todo sobre el que va a pesar esta actividad y este trabajo añadido son en los sectores administrativos, tributarios, etcétera, con los que contamos pues todos los autónomos. Sí, si le dolía antes la edad de jubilación tan diferente de unos a otros, a lo mejor también le duele que se planteen ayudas para empresas del sector también industrial que reduzcan un 10% la jornada laboral al menos durante 2 años, ayudas de hasta 200.000 euros. Es algo que creo que está en fase de proyecto, que lo estaban planteando algunas administraciones, creo que también de la zona de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, sí, la comunidad, de Valencia se ha creo que lo estaban ello. haciendo, pero es algo que lo tendrán que determinar. Pero es curioso que siempre todas estas actuaciones las coge la administración pública, porque jugar con la pólvora del rey es muy sencillo. Si esto hacerlo de la empresa privada cuando se juega su propio dinero sería más real, sería más efectivo y se vería realmente si esto es eficiente. Haciéndolo desde la función pública, donde el dinero que se va a invertir es el de todos, me parece que es un poco jugar con esta época electoral que estamos y con cierto fariseísmo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, se nos ha acabado el tiempo. Fernando Melchor, muchísimas gracias, como siempre. Buenas noches. Nos vamos a publicidad, hasta ahora mismo.